Bueno, bienvenidos de nuevo a esta anotación del videoblog. Después del parón por el puente de Todos los Santos, repasando las anotaciones de las últimas semanas, en primer lugar, la semana pasada publiqué una colaboración con la editorial Nextdoor en su blog, titulada El Gran Tour. Este Gran Tour era el viaje que solían hacer los jóvenes aristócratas una vez que terminaban la educación primaria, por decirlo de alguna forma, antes de alcanzar la mayoría de edad, por el continente europeo. Solían ser británicos, aunque también los franceses y más tarde los alemanes y los americanos se unieron a esta idea, que consistía, como digo, en recorrer distintos países, Francia, España, Alemania, Suiza, etcétera, para terminar en Italia, con el objetivo no solo de aprender la cultura de otros lugares, el idioma, cómo funcionaba la administración, conocer a personas importantes en aquella época que le podrían ser de utilidad para en sus futuros puestos de trabajo, y también muy fundamentalmente para recordar la importancia de la cultura clásica, sobre todo ya en Italia, con los monumentos, la arquitectura, la pintura de los artistas italianos de todos los tiempos. En definitiva, me parece que es un artículo interesante porque recordar el pasado en una época en la que evidentemente no existía internet, las comunicaciones eran mediocres y sobre todo con el problema añadido de las guerras que asolaron el continente durante todos esos años, nos da una muestra de lo importante que era para estas personas cultivarse acudiendo a distintos países. Bueno, y la última anotación que he publicado esta semana es una que ya anuncié en otras ediciones de este videoblog, relativa a la construcción de herramientas, a la fabricación de herramientas de piedra por parte de unos monos, y también a cómo una madre enseña a su hija chimpancé a fabricar y a utilizar una herramienta para capturar termitas. Todos, hoy que creo que nadie discute la existencia de una cultura en este tipo de primates, pero cada vez más vamos ahondando en comportamientos que hasta ahora sospechábamos o pensamos que eran exclusivamente humanos. Creo que es necesario que nos quitemos la máscara antropocéntrica y que veamos a estos animales como lo que son, como animales con una cultura bastante profunda y que también nos cuesta comprender. Por lo tanto, este tipo de estudios son muy relevantes y nos van a llevar a futuros descubrimientos interesantes. Bueno, y el artículo científico que quería comentar esta semana es un estudio publicado en Nature sobre la llegada de los aborígenes australianos al continente. Hasta ahora sabemos que aproximadamente hace 50.000 años fue cuando llegaron por primera vez nuestros antepasados al continente australiano, y los restos arqueológicos más antiguos estaban situados en el noroeste, en el lago Mungo, básicamente cercano al punto de entrada de estos aborígenes en el continente. Este nuevo hallazgo que se ha producido en el sudeste arroja luz sobre la velocidad a la que estos antepasados se desplazaron por el interior del continente australiano. Estamos hablando que recorrieron aproximadamente más de 2.000 kilómetros en un periodo de 1.000 años o poco más. Es decir, el nuevo yacimiento arqueológico demuestra una presencia humana entre los 49.000 años hasta los 10.000 años antes del presente. Aunque el yacimiento es llamativo por la escasa profundidad, estamos hablando de 1 metro de sedimento, se han encontrado herramientas, restos de animales, es decir, una estancia prolongada desde esos 49.000 años hasta los 10.000, aunque con un lapso entre medio en el que no se observa ninguna presencia, y eso fue debido al cambio del clima que lo volvió más árido. Hemos de tener presente que aunque Australia en la actualidad toda esta zona sea una zona desértica, en la época en la que estamos hablando, hace aproximadamente 50.000 años, había muchos lagos, ríos, etcétera, que permitieron y facilitaron la transición desde el norte del continente hasta el sur. Por lo tanto, un estudio que arroja nuevos datos sobre
el poblamiento de este continente australiano, que nos sirve para conocer mejor la forma en la que nuestros antepasados se fueron dispersando por el resto del planeta. Espero que os interese, tenéis todos los datos en el blog y también el acceso directo al artículo por si alguien lo quiere leer en profundidad. Bueno, y el libro de esta semana que os recomiendo se llama Los Pilares de la Ciencia, publicado en la editorial Espasa por Miguel Artola y José Manuel Sánchez Ron. Los autores son historiadores, pero cada uno de campos diferentes. Miguel Artola es un historiador general de la política, mientras que José Manuel Sánchez Ron yo diría que es el mejor historiador de la ciencia que ha dado nuestro país, un profundo conocedor de distintas obras de divulgación, porque ha sido traductor de muchas de ellas. Me viene a la cabeza ahora mismo la traducción de las obras de Stephen Jay Gould, sobre todo. En definitiva, dos personas que se han impuesto la tarea de explicar la ciencia, la historia de la ciencia desde los orígenes hasta la actualidad, pero partiendo de un enfoque diferente. No se han limitado a estudiarla de una forma cronológica, cuáles han sido los hitos y cuáles han sido los descubridores principales, sino que han optado por profundizar y traernos a la luz los conceptos básicos en los que se funda la ciencia, qué son las especulaciones, cómo se hacen las observaciones, y todo ello puesto en relación con los laboratorios, las academias, la forma de comunicar el conocimiento científico y también, cómo no, y con mucha importancia, la relación que ha habido entre la ciencia y el poder. En definitiva, es un libro muy interesante, bastante denso, pero que merece una lectura reposada para comprender todos sus conceptos, que son muy interesantes. En definitiva, un libro accesible y asequible que podéis encontrar en cualquier librería y que os recomiendo si estáis interesados en conocer en profundidad la historia de la ciencia, pero con todo ese trasfondo que es tan o más importante que una mera descripción de descubrimientos puntuales. Bueno, y eso es todo por esta semana. Espero que os haya interesado. Como siempre, espero vuestros comentarios, vuestro apoyo en la difusión en las redes sociales y os emplazo a la semana que viene. Un saludo.